Espero y estén recibiendo el año muy bien, en compañía de todos ustedes queridos. De antemano ya saben lo que se les desea. Que este 2023 todo vaya muy bien. Y bien, amigos, video va a ser un análisis de los analistas y la falta de buenos analistas que han contribuido al declive de Occidente. De aquí yo estoy extrayendo un artículo o parte de un artículo que publica el señor Bertolt Brecht en su sitio Moon of Alabama. Un muy prestigiado escritor y bloguero a juicio mío, se lo recomiendo ampliamente. Yo tengo años visitando su sitio y me gusta mucho el análisis que hace. Y sin más comenzamos, ¿verdad? Y dice pues que, bueno, la falta de buenos análisis contribuyen al declive de nuestro lado, de Occidente. ¿Por qué razón? Porque, pues, francamente, todo se ha dedicado a escuchar nada más a los analistas, pues que les dicen cosas bonitas, ¿verdad? Es decir, cuando uno nada más está escuchando las porras que le lanzan a uno y ay, qué bonito estás, y esto y lo otro, no, se la creen. Para que haya un buen análisis debe de contrastarse una cosa con otra y tener cierto grado de autocrítica. No caer tampoco en el lado contrario de estar echándole porras al enemigo, no, 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 no. Pero es muy distinto eso a no tener ni tantita autocrítica, porque si no hay autocrítica no hay un buen análisis. Un buen análisis se trata de contrastar las dos partes y normar un criterio, ¿verdad? Y así pues, comencemos con el artículo del señor Bertolt Brecht, que dice, lo que realmente me impactó el año pasado fue la escasez de análisis correctos en los principales medios de comunicación y en la política con respecto a la guerra en Ucrania. Poco o nada se basa en hechos de más del 90% de la producción publicada es propaganda. Mientras lo entendamos como propaganda de guerra, ¿verdad? Pues bueno, sería eh, entendible, como lo dice el señor Brecht. Pero resulta de que aquí no hay ni tantita autocrítica, o sea, no hay análisis. Es producción publicada para propaganda, correcto. Pero hablemos del análisis. El plan occidental era atraer a Rusia a Ucrania para luego matarla mediante sanciones económicas, como dijo Joe Biden cuando lo anunció, las Hell Sanctions o sanciones del infierno. Hemos diseñado a propósito estas sanciones para maximizar el impacto a largo plazo en Rusia y minimizar el impacto en los Estados Unidos y nuestros aliados. Obviamente no hicieron un buen análisis, puesto que todo salió al revés. Y quiero ser claro, dijo el señor Biden, Estados Unidos no está haciendo esto solo.
Durante meses hemos estado construyendo una coalición de socios que representan más de la mitad de la economía mundial. Discúlpenme, pero se me pasó a anotar la hora, luego me voy, y ya para cuando acuerden ya son las 11 de la mañana. Vamos a ver, empezamos a las 8:05. Muy bien. De la mañana del primero, día primero. Así durante meses hemos estado construyendo una coalición de socios que representan más de la mitad de la economía mundial. 27 miembros de la Unión Europea, incluidos Francia, Alemania, Italia, así como el Reino Unido, Canadá, Japón, Australia, Nueva Zelanda y muchos otros para amplificar el impacto conjunto de nuestra respuesta. Es decir, se provocó a Rusia que entrara a la guerra en Ucrania y se le prepararon unas terribles sanciones con el afán de culminarlos. Dice el señor Biden, acabo de hablar con los líderes del G7 esta mañana y estamos total y completamente de acuerdo. Limitaremos las capacidades de Rusia para hacer negocios en dólares, euros, libras y yenes, para ser parte de la economía global. Limitaremos su capacidad para hacer eso. Vamos a atrofiar la capacidad de financiar y hacer crecer a Rusia y a su ejército. Vamos a imponer importantes sanciones, redundante, digamos, y vamos a afectar su capacidad para competir en una economía de alta tecnología del siglo XXI. Ya hemos visto el impacto de nuestras acciones en la moneda de Rusia, el rublo, que hoy en día alcanzó el nivel más bajo de su historia y el mercado de valores ruso se desplomó. Hoy la tasa de endeudamiento del gobierno ruso se disparó a más del 15%. Bueno, las suposiciones detrás de estas sanciones sobre el estado de la economía rusa estaban completamente equivocados. Rusia ya no tenía una economía de bajo nivel. Sí, su Producto Interno Bruto en términos de dólares fue mucho más bajo que el de la mayoría de los estados europeos. Pero su Producto Interno Bruto per cápita, medido en su poder adquisitivo del rublo, era bastante más alto que al resto de los países de la Unión Europea. El Producto Interno Bruto de Rusia también incluye un porcentaje mucho mayor de producción real y un porcentaje menor de servicio dudoso. Su sector de atención de la salud es del 5.6 de su Producto Interno Bruto. En Estados Unidos es del 16.7. Sí, pero señores, ¿cuáles son los costos del servicio de salud en los Estados Unidos? Allá las cuentas de salud son monumentales. Y lo digo pues con conocimiento de causa, porque una de mis hijas trabaja precisamente en el sector salud de los Estados Unidos y pues me platica más o menos de qué tamaño son las cuentecitas allá, porque allá sí son caras, créanme. Y el servicio de salud en Rusia no es ni siquiera tantito comparable con el de los Estados Unidos, que es del 16.7. Si crear un resultado mucho mejor, a pesar de que es más alto el gasto de salud acá. Si uno observa la producción per cápita de acero, hormigón y electricidad de Rusia, cosas de valor real, se puede ver que están tan desarrolladas o más que otros países importantes de ingreso medio en Europa. Las sanciones no solo fallaron,
sino que devolvieron el golpe a quienes lo emitieron, el famoso efecto boomerang. Basta con mirar la crisis energética de Europa, y yo diría también la crisis económica en la que están ahorita, debido a las sanciones emitidas en 2014 cuando Rusia reintegró Crimea o tomó Crimea, o usted lo quiera llamar, debido a las sanciones emitidas en 2014 cuando Rusia reintegró Crimea. Sabía lo que venía y se había preparado para ello. En cuestión de semanas, el rublo subió tanto que el Banco Central intervino para bajarlo. Las empresas occidentales en Rusia fueron absorbidas o reemplazadas rápidamente por otras empresas rusas y subió el comercio con China y muchas de esas empresas fueron a parar a manos chinas. Es decir, cuando tratan de hacer que el rublo se desplome, pues Rusia contesta exigiendo que todo el pago de sus mercancías, de su petróleo, de su gas, de sus materiales, eh, metales estratégicos, que fuera pagado en rublos. Se fue para arriba el rublo. Así que pues, no calcularon. No hubo un buen análisis por parte de los economistas de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Y así, pues le regalaron prácticamente muchos negocios a China y a los rusos, porque muchas empresas automovilísticas, de fabricación de muchas partes, y no nada más de eso, sino que cadenas restauranteras como McDonald's, como Starbucks, pues esas se salieron, sí, pero no cerraron allá, se siguen vendiendo en Rusia hamburguesas, no con el nombre de McDonald's, pero sabrá Dios que con otro nombre, pero siguen comiendo hamburguesas, sin duda, y siguen tomando muy buen café. Y así eh, contribuyeron a dejarles los negocios allá y la economía creció enormemente. La disminución del Producto Interno Bruto total en Rusia en 2022 será del 2,5, no del 20% que habían pronosticado algunos expertos occidentales. Algunos de los países europeos que emitieron las sanciones tendrán una caída mucho más pronunciada que la misma Rusia. O sea, efecto boomerang. Rusia era ya rica y es rica. Produce muchos alimentos. Es el primer productor de granos del mundo. Tiene todos los recursos naturales habidos y por haber que se pudieran desear. Su economía es mayoritariamente autosuficiente. Su población está bien educada. Uno de los niveles más altos de educación en el mundo es el ruso. Tiene los medios militares para defenderse. Como alguien pensó que Rusia podría ponerse de rodillas por las sanciones, pues estaba equivocado. Falta de un buen análisis. Creyeron que iban a quebrar al país y que se iban a repartir los pedazos, ¿verdad? Pero no. Y a ellos vino la guerra, ¿verdad? En abril. Y el intento de hacer las paces con Kiev fracasó después de que los Estados Unidos impidieron que Kiev firmara un acuerdo. Más bien en abril se trató de dar ese acuerdo, ¿verdad? Pero lo impidió los Estados Unidos, porque la guerra empezó en febrero. Y pues los Estados Unidos intervino para que no se firmara nada. En consecuencia, las tropas rusas se retiraron de Kiev. Nunca habían tenido suficientes tropas ahí para conquistar la ciudad, porque se necesitan
un soldado por cada 40 habitantes para ocupar una ciudad. Rusia tenía solo la mitad de las fuerzas necesarias cerca de Kiev. Los expertos lo llamaron una derrota cuando en realidad Rusia había cambiado a un plan diferente. Al ver que Kiev no se iba a rendir, cambiaron la táctica, que requería una disposición de las fuerzas, y luego tomó el Oblast de Luhansk y eh, es decir, todo lo que es el Donbass. Y toma el Oblast de Luhansk de Ucrania y cambió la táctica a defensiva. El nuevo objetivo era desangrar a las fuerzas ucranianas e incurrir en pocas pérdidas de tropas rusas. Y no nada más diría yo eso, sino que se trató de desangrar a las economías europeas, cosa que sucedió. Y si no, ahí están los números. Luego vino el intento ucraniano de tomar Gerson. Eso falló. Un intento ucraniano paralelo en la ciudad de Kharkiv fue más exitoso, ya que Rusia ya había retirado la mayoría de sus fuerzas de esas áreas. Pero toma un mapa y mira en el área de Kharkiv que Rusia perdió. Tiene poca industria, ningún recurso natural importante. ¿Cuál es su valor real para Rusia? Cero. El corredor terrestre del sur de Rusia a Crimea era mucho más importante. De ahí es donde se había dado el transporte de tropas. Se retiran de Kharkiv, que no tenía ningún valor, y se concentran, pues precisamente en la región de Gerson, que no nada más hicieron eso, sino que pasaron las tropas que tenían ahí concentradas del lado este del río Dnieper, es decir, para tener como colchón el río y las fuerzas que estaban, y hacer más difícil que los ucranianos pudieran derrotar a las tropas rusas. Y así las cosas dificultaron que los ucranianos pudieran atacar Crimea. Era mucho más importante, ahí es donde había que llevar las tropas. La región de Gerson al oeste del Dnieper resultó de ser difícil de abastecer y el nuevo comando militar quería que los 30,000 soldados que lo retenían se trasladaran a otro lugar. Las tropas rusas no se retiraron de la parte oriental de la ciudad de Gerson, se trasladaron al otro lado del Dnieper sin pérdidas. El mando militar ucraniano en esa zona reconoce que fracasó en su misión principal, es decir, en aniquilar las tropas. Pero la propaganda fue que las tropas rusas habían sido derrotadas, lo mismo que se publicitó mucho en el área del Donbass, en donde se retira Rusia, hizo una retirada programada, retirada táctica, para tener mejor línea defensiva, y se publicitó por todos los medios occidentales como una derrota, como un fracaso del ejército ruso. El comandante general Andrei Kovalchuk, a quien se le encargó liderar la contraofensiva de Gerson, se dispuso a dividir en dos el área ocupada por los rusos, en el lado oeste de Dnieper, y atrapar a las fuerzas rusas. Mi tarea no era solo liberar el territorio, dijo. Mi tarea desde el principio fue ocluir y destruir las fuerzas, es decir, no dejar que se vayan, que ni existan, vayan. Y pues fracasaron. El sucesor de Kovalchuk cumplió la primera tarea, solo después de que las fuerzas rusas se retiraron del área. La segunda parte de la tarea
a pesar de las altas pérdidas ucranianas, quedó sin cumplir. Al igual que con la retirada rusa de Kiev, los expertos afirmaron que el movimiento hacia el este de Kharkiv, así como hacia la región de Gerson, fueron victorias ucranianas desde una perspectiva militar. Pues ninguno califica como tal, fueron retiradas tácticas. Ya hace unos, tal vez 10 videos atrás, subí un video en donde yo lo titulé como Guerra de Saliva, puesto que, pues sin disparar un tiro, los ucranianos habían derrotado al ejército ruso y lo estaban aniquilando y que lo estamos haciendo polvo, y veía yo la prensa occidental y pues, francamente me reía. Por eso subí ese video que se llama Guerra de Saliva. Los invito a que lo vean, ¿verdad? Pues era como un mes más o menos. Y así pues todo lo que les relato ahorita, yo ya lo había documentado en ese video que les digo. Eh, de modo tal que no se trataba de una derrota, para nada. Ahora tienen también a los expertos de la BBC prediciendo cómo podría evolucionar el conflicto en 2023. Sus análisis de la situación real son tan malos que uno se pregunta en qué desinformación se basan. Es decir, no hay un análisis serio. Vea usted el artículo que fue publicado el día de ayer en la cadena, en la cadena periodística de la BBC de Londres, en donde viene un análisis eh, y las predicciones de cómo podría evolucionar el conflicto en 2023, en donde francamente están pronosticando una derrota rusa ya para la primavera, con unos datos que están, ay Dios, para jalarse los pelos de lo mal, donde están ellos eh, pronosticando una ofensiva ucraniana en invierno, cuando los que se han preparado con todo pues son los rusos, y cuando los que tienen carencias de uniformes y de muchos elementos, pues son precisamente los ucranianos, no los rusos. Michael Clark, director asociado del Instituto de Estudios Estratégicos Exeter en Reino Unido, dice: ambas partes necesitan una pausa, pero los ucranianos están mejor equipados y motivados para seguir adelante. Podemos esperar que mantengan la presión, al menos en el Donbass, alrededor de Kremina-Stratova. Están muy cerca de un gran avance que arrojaría a las fuerzas rusas 40 millas hacia la siguiente línea defensiva natural, cerca de donde comenzó efectivamente su invasión en febrero. Es de risa. Y el señor Andrei Pilskotkin, científico y analista radicado en Washington, D.C., dice: Ucrania ganará restaurando completamente su integridad territorial para la primavera de 2023, a más tardar. Dos factores que dan forma a esta conclusión. Pues resulta de risa loca esos pronósticos. Qué calidad de análisis, qué calidad de analistas hay que están pronosticando algo totalmente fuera de la realidad. ¿Cómo es posible que vayan a quitarle todo el territorio pues que Rusia le ha arrancado a Ucrania?
incluida Crimea. Señores, si las tropas rusas fueran en reversa sin oponer eh, ninguna resistencia, ni así les alcanzaba el tiempo. Imagínense sencillamente ocupar el 20% del terreno ucraniano que ya tiene Rusia. Más la península de Crimea, pues, ¿qué clase de analistas son esos señores? O sea, ahí es donde viene al caso eh, el título que dice que eh, la falta de análisis serio es lo que ha llevado a Occidente a la situación en la que se encuentra. Porque, pues, señores, por Dios, esto no es serio que nos digan esos analistas. Uno de ellos, basado en Washington, D.C., y el otro en Londres, en medios tan importantes como la BBC de Londres, que estén haciendo esos análisis. Ese análisis déjenselo a un analista de rancho, no para que lo publiquen en la BBC. Y dice, Ucrania ganará restaurando completamente su integridad para la primavera del 2023, a más tardar. No way, no hay forma. Dice, uno es la motivación, la determinación y el coraje del ejército ucraniano y de la nación ucraniana en su conjunto, que no tiene precedente en la historia de la guerra moderna. El otro es el hecho de que después de años de apaciguamiento de un dictador ruso, Occidente finalmente ha crecido para darse cuenta de la magnitud del desafío histórico al que se enfrenta. Es decir, se refieren a Vladimir Putin. Yo no sé por qué le dicen dictador. Si el señor ha ganado varias elecciones y es muy popular en Rusia. Lógico que los analistas de este lado del mundo, pues, no van a tomar los datos de Rusia ni de la prensa rusa. No, no, para ellos, los únicos goles los mete Occidente. Así que, pues, si no hay un análisis serio en donde se contraste, de veras, pues eso nos hace pensar que toda la guerra la está ganando Occidente, pero olvídelo, lo que nos hagan creer a nosotros, los dirigentes, los altos mandos del ejército, los políticos, que son los que están llevando a cabo pues, esta guerra y esta política, que se crean todas estas supercherías. Y hay otra analista, la señora Bárbara Sancheta, del Departamento de Estudios de la Guerra del King College de Londres. Vea usted, no es cualquier analista de poca monta, no, no. Es la señora Bárbara Sancheta, del Departamento de Estudios de la Guerra del King College de London, o sea, de Londres, que dice los costos de la guerra, tanto materiales como humanos, podrían romper el nivel de compromiso de la élite política rusa. La clave estará dentro de Rusia. En lo único que sí le atina es que la clave debe estar en Rusia, pero la señora está muy desinformada, porque si se hace un análisis serio de cómo está la economía europea y cómo está la economía rusa, señores, necesitan avisarle a la señora Bárbara Sánchez que la economía rusa está mucho mejor, muchísimo mejor
que la economía de la Unión Europea. Los rusos se han estado forrando de dinero y la señora en lo único que le atina es que la clave debe estar adentro de Rusia, sí, pues claro. Pero cada vez los rusos consolidan más su determinación a llevar a una escala mayor la guerra, puesto que inclusive ya ahorita hay una concentración enorme de tropas y ya se están dando los primeros avances, como les decía yo en el anterior video, ya en la región de Bakhmut y Zaporilla ya llevan bastante terreno, nada más que lo vamos a ver en los mapas en unos días más, porque no sé, muy difícil encontrar mapas del día. Guerras pasadas en las que el error de cálculo fue un elemento crucial, como en Vietnam, los Estados Unidos o Afganistán, para la Unión Soviética y diría yo también para los Estados Unidos, puesto que libraron una guerra de 21 años en Afganistán. Y fue un error de cálculo. Para un país como Afganistán, pues les falló el cálculo a los Estados Unidos, porque pensaron que lo iban a dominar fácilmente. No solo no lo dominaron, sino que el año pasado, pues tuvieron que salir como vulgarmente se dice, con el rabo entre las patas, porque las tropas americanas salieron y dejaron a la Unión Europea colgada de la brocha. Y también el ejército soviético fue derrotado, también fue un error de cálculo. Y solo puede terminar de la misma manera. Las condiciones políticas internas cambiaron en el país, que había calculado mal, haciendo que la salida ya fuera honorable o no fuera la única opción viable. Es decir, a decir de los Estados Unidos fue una salida honorable. Cual sea, llámelo como usted quiera llamarlo, es una pérdida. Que no fallaron ahí los analistas también cuando pensaron que Afganistán lo iban a dominar rápidamente. Lamentablemente esta seguirá siendo una batalla de determinación política, económica y militar prolongada. Y para fines del 2023 lo más probable es que aún esté en curso. Hablando de empezar el año, pues bueno, hay que prepararse para bastantes acontecimientos. Y así también el excomandante general del ejército de los Estados Unidos en Europa, el general Ben Hodges, pronosticó para enero podría estar en posición de comenzar la fase final de la campaña de la liberación de Crimea. Señores, es 1 de enero. Voy a tratar de recordar el día 30, 31, no sé cuántos meses, digo cuántos días trae enero, pero voy a tratar de recordarlo en un video para esas fechas, si Dios nos da vida, claro. Y vamos a ver la situación en el mapa, a ver si ya llegaron siquiera a Crimea. No que hayan tomado y que ya estén en la etapa final de la campaña, no. A ver si ya llegaron siquiera a Crimea, porque pues, imagínense nada más qué nivel precisamente del excomandante general del ejército de los Estados Unidos en Europa, Ben Hodges. Yo lo dudo totalmente de que esté el mapa en esa situación. Sabemos por la historia que la guerra es una prueba de voluntad y una prueba de logística. Cuando veo la determinación del pueblo y los soldados ucranianos y la rápida mejora de la situación logística de Ucrania, no veo otro resultado
más que la derrota rusa. Fíjense quién lo está diciendo. Y vamos a ver si acaso llegamos a fines de enero del 2023, este mes que ya comenzamos. Y vamos a ver y vamos a recordar sus palabras. Y a ver si ya para entonces ya ve otro resultado que no sea más que el que una derrota rusa. Ahora, un experto militar de los más famosos, pudiéramos decir que el más famoso de Israel, el señor David Gettleman, pronostica la ocupación de las regiones de Lugansk y Donetsk continuará, pero es menos probable que Rusia avance de manera importante, como un avance desde el sur hasta Pavlograd para rodear a las fuerzas ucranianas. Más probablemente es una continuación de la táctica actual, una lenta trituración de las fuerzas ucranianas en dirección estrecha y en lento avance como en las áreas de Bakhmut, Avdiivka y de idéntica manera en Svatovo y Kremina. Bueno, este análisis que está haciendo este experto militar israelí, judío, el señor David Gendelman, bueno, ese parece ser un análisis mucho más serio, porque no solamente no niega que vayan a poder llegar hasta a tomar todo crimen, no, sino que habla de que va a haber una ocupación lenta de Donetsk, que va a continuar, pero es menos probable que Rusia avance de manera importante como un avance en el sur. Es decir, que es hacia donde se espera que haya un avance importante, porque la idea de Rusia es tomar el puerto de Odessa para privar de la salida al Mar Negro a Ucrania. Luego entonces, coincido, estoy de acuerdo con este analista judío, el señor David Gendelman, experto militar con sede en Israel. Lo vamos a ver para fines de este mes. Ahí ya se va a ver con más claridad quién tiene más razón. Si el general David Hodge, comandante de las fuerzas militares de la OTAN en Europa, o este señor David Gendelman, experto militar con sede en Israel. Y bueno, pues no cabe duda que para las cuestiones militares Israel se pinta solo, ¿verdad? Así que voy a tener la curiosidad de volverles a pasar el dato a fines de este mes, a ver quién tiene más razón. Si el señor Michael Holden, aun cuando sea general, o el señor David Gendelman, que es un analista, como nos dice. Así, cita, puedo decir con confianza que a excepción de una pequeña probabilidad de que la última predicción sea cierta, durante algún tiempo, todos los demás conclusiones anteriores son delirantes, tonterías. Se basan en hechos y números, eh, no, se basan en ilusiones, a excepción del último analista militar, el señor israelí o judío, David Gendelman. Todas las demás eh, citas o predicciones no son más que ilusiones. Son en sí mismo mera propaganda. Hay un sitio web que se llama Union o Unión y History Legends.
donde desmenuzan esto que les acabo de citar. Está muy interesante. Si se quiere morir de la risa, pues te lo recomiendo, ¿verdad? Así lo teclea. El web es Unión y es History and Legends, así como suena. Historia y leyendas. Y si tienen oportunidad de verlo, pues véanlo porque se va a reír un buen rato. La ilusión sobre el estado militar de la guerra es aún peor cuando se trata del aspecto político. Y dicen, Putin no está acostumbrado a perder y está cada vez más aislado a medida que la guerra tambalea su gobierno. Está surgiendo un nuevo abismo entre el presidente y gran parte de la élite del país. Un gran abismo. Putin no está acostumbrado a perder y está cada día más aislado. Ese titular es del Washington Post del día de ayer. La suposición básica e infundada del artículo es que Rusia está fracasando en su guerra. Sus conclusiones se basan en algunos expertos de Carnegie, que ya le cité yo hace unos 2 videos de un artículo que subí del Carnegie Hall Institute y fuentes anónimas. Pues dice, en Rusia se contradice con la realidad de la guerra y los resultados de las encuestas actuales en Rusia que muestran un fuerte apoyo a Putin, nada más un 74%. Pocos gobiernos en el mundo pueden presumir ese porcentaje. También ignora el hecho de que Rusia tiene buenas relaciones con la mayor parte del mundo, el resto del mundo, que también tiene poderosos aliados, ¿cómo no? Tiene a China, tiene a la India, tiene a Irán, eh, pues que es un país aislado, ¿no? No es cierto. Lo han tratado de aislar de este lado del mundo, en Occidente, pero han podido ni así. Ninguno de los países de la Unión Europea ha roto relaciones con Rusia. No, no se pueden dar ese lujo porque les guste o no, dependen todavía, a casi un año del inicio del conflicto, todavía dependen y mucho de Rusia en cuanto a minerales, petróleo y gas y tecnología. Con decirles que hasta dependen de la Estación Espacial Internacional. Es decir, quién sube y quién baja. Todo. Las mulas de carga, que son los cohetes rusos Soyuz. Y si no, no me lo crea, entérese por el internet. Gran parte de la estación espacial está construida por material y tecnología rusa. Y los cohetes que suben y tal, más de un 90% de la carga lo suben cohetes rusos. Así que pese a lo que digan, que está aislada, pues yo creo que no. Y el presidente ruso Vladimir Putin y el líder chino Xi Jinping prometieron el viernes pasado, ¿verdad? Apenas, profundizar su cooperación bilateral en el contexto de la guerra de 10 meses que lleva ya, eh, hasta diciembre, en Moscú, es decir, de la guerra entre Ucrania y Rusia, que resistió Ucrania otra noche de ataques con drones y cohetes, luego de un bombardeo masivo con misiles.
Putin, durante su llamada con Xi Jinping, señaló que la cooperación militar tiene un lugar especial en la relación entre sus países. Dijo que el Kremlin tenía como objetivo fortalecer la cooperación entre las fuerzas armadas de Rusia y de China. Se está viendo ya una integración entre las fuerzas armadas de los dos países. Ahí es donde está faltando, pues, buenos analistas de este lado del mundo que hilen y tejan finito, que vean bien las cosas. ¿Cómo pueden decir que está aislado del mundo Rusia si tiene alianzas, no nada más energéticas, económicas y militares con China? ¿Cómo que está aislado? Sí, a su vez dijo, a través de un traductor, por supuesto, porque quién debe entender al chino, que frente a una situación internacionalmente difícil y nada sencilla, Beijing está listo para aumentar la cooperación estratégica con Rusia y brindarse mutuamente oportunidades de desarrollo y ser socios globales en beneficio de los dos pueblos, de ambos países y en interés de la estabilidad del mundo. Ojo, es muy importante. Imagínense una guerra, OTAN, China y Rusia. Adiós mundo. Es importantísimo para la estabilidad del mundo. Ahí es donde volvemos a reiterar, hacen falta buenos analistas de este lado, pero que digan la realidad, que no sean propagandistas de guerra. De lo contrario, ¿cómo se van a dar cuenta los líderes de que está fallando la política, está fallando la cuestión militar, está fallando la cuestión económica? Y así pues los lazos entre Moscú y Beijing se han fortalecido desde que Putin envió sus tropas a Ucrania el 24 de febrero, es decir, todo lo contrario de lo que se esperaba. Lejos de que las sanciones del infierno mandaran a Rusia al piso, y lejos de que la situación militar fuera una catástrofe como se pensaba para Rusia, ¿no? Ha resultado todo lo contrario. Y así las cosas, ya Moscú y Beijing o Pekín no nada más han tenido ensayos militares terrestres, sino que también realizaron ejercicios navales conjuntos en el mar de la China Oriental. China, que ha prometido una amistad sin límites con Rusia, se ha negado deliberadamente a criticar las acciones de Moscú en Ucrania, eh, culpando a los Estados Unidos y a la OTAN de provocar al Kremlin, y ha criticado las sanciones impuestas a Rusia. Y cómo no, pues los chinos también están viendo que mientras la OTAN está provocando a China en la cuestión de Taiwán, pues está haciendo lo mismo allá en Rusia. ¿Cómo no ser aliados si es comparable casi la cuestión? Rusia, a su vez, respalda firmemente a China en medio de las tensiones con Estados Unidos por Taiwán. Cada vez más aislado parece significar algo diferente para el escritor del Washington Post, que para el resto del mundo. El delirio y la falta de buenos análisis sobre las cuestiones militares y políticas van acompañando un delirio sobre el futuro económico de Occidente. Pues ni cómo ayudarles, porque mientras sigan
pues por la misma ruta no puede haber cambios si se lleva a cabo o se hacen las mismas cosas. Y aquí un poquito de la realidad. El colaborador del Credit Suisse, Sultan Sosa, ha continuado su serie en curso sobre el Bretton Woods 3, perdón, donde las materias primas dictaron el nuevo orden mundial. En su último despacho del año describió cómo el mundo ahora está siendo cambiado a un orden multipolar que no está siendo construido por los jefes del G7, sino por el G7 del Este, o sea, los jefes de Estado de los BRICS. Y cita, mi sensación es que el mercado está empezando a darse cuenta de que el mundo está pasando de unipolar a multipolar políticamente, pero el mercado aún tiene que dar el salto de que el orden mundial multipolar emergente, las bases de divisas cruzadas serán más pequeñas y por supuesto el dólar, actualmente, en este momento el dólar sigue siendo el rey. Se empiezan a dar intercambios entre monedas como el yen, el yuan, perdón, entre el yuan, el rublo y la moneda de la India, es decir, la rupia. Nunca comparado con la escala en que se da la economía basada en los dólares, ¿verdad? Desde luego, no se puede comparar, pero ya empezaron. Ya se están aceptando, se están haciendo intercambio entre la moneda iraní, la moneda hindú, la moneda de China y la moneda de Rusia. Y así pues, ya es un salto hacia el mundo multipolar emergente. La base de las divisas cruzadas pues, será pequeña a la base del producto básico que serán mayores las de los dólares, por supuesto, y la tasa de inflación en Occidente serán más altas. De modo que podríamos seguir hablando de estos temas durante mucho tiempo, pero la sensación es de que ha hecho falta buen análisis, es decir, buenos analistas, pero que les hagan llegar los resultados de sus análisis a la gente que manda, que no los tengan en un muro de propaganda, en un muro de mentiras. No, hace falta que los hagan ver la realidad, o sea, ver los resultados, cómo va la cuestión militar, real, cómo va la cuestión económica, real, no los cuentos que les llevan. Así pues, amigos, aquí concluyo este video. Espero les haya gustado y que no haya sido muy largo, que por cierto, caray, ya se alargó un poquito Y amigos, pues es todo por este video y ahí les encargo mucho un like, ¿verdad? Una manita o un dislike, ya saben, se vale de todo. Y y también si se quieren suscribir al canal ahí, que activen la campanita para que les suene cuando suba un nuevo video. Y sin más, muchas gracias y pásenla bien bonito en este año.